Clics de Marketing Online, episodio 19. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos y bienvenidos un jueves más a Clics de Marketing Online, el podcast en el que hablamos de todas las técnicas y estrategias de marketing online que pueden ayudarte a mejorar tu proyecto en Internet a golpe de clic, como no puede ser de otra forma. Hoy, episodio 19, del jueves 25 de octubre de 2018, programa en el que vamos a hablar de analítica web, para que sepas en qué consiste y qué debes tener en cuenta a la hora de trabajar con ella en tu proyecto online. Así que, comencemos. Para empezar, puedes hacer acciones de marketing, pero si no mides los resultados, ¿cómo sabrás si han funcionado? Para saber esto, necesitas la analítica web, así que vamos a ver en qué consiste. Imagínate por un momento que has abierto en tu ciudad, en el centro, una tienda con todas las marcas de moda que te imagines, ¿vale? Te has gastado una pasta en publicidad para hacer marca y para la inauguración. Has hecho un esfuerzo titánico para asegurarte de que tienes en tu tienda todo lo mejor. Y el día de la inauguración, tu tienda está petada de gente, está llena de visitantes y de potenciales clientes. Pero sin embargo, apenas vendes nada. Y aunque es difícil aislar y rastrear cuál ha sido el factor que afecta a esos ingresos de tu tienda ficticia, si nos lo llevamos a la parte online, a internet, tendrás una gran cantidad de datos y de recursos para poderte ayudar a hacer el seguimiento, el análisis y toda la optimización de todas las acciones de marketing que hagas. Para un especialista de marketing o un marketero, Internet ofrece un montón de vías para analizar todo esto. Por su propia naturaleza, Internet te va a permitir rastrear cada clic que se realiza en tu web y a través de tu web. Por lo tanto, te va a permitir eliminar todas las conjeturas de posibles elementos, de que tengas dudas, y te va a mostrar rápidamente aquello que no funciona. Así que al final, en la analítica web, lo que debes tener en cuenta es que todo se reduce a saber dónde buscar, qué buscar y qué hacer con la información que encuentras. Si analizamos con un poquito más de detalle qué es la analítica web, si nos vamos a los días en que los medios tradicionales eran los únicos medios que había, antes, hace unos años, los datos eran un bien súper preciado, porque eran súper escasos y de muy difícil acceso. Y aunque en aquellos años, lógicamente, fue posible comprender las respuestas que nos daban los clientes a los mensajes que les enviábamos desde la parte de marketing, era bastante complejo saber exactamente qué estaba sucediendo y por qué. Todo esto cambió con la llegada de Internet, con la llegada del señor Google, ya que ahora la información y los datos están en todas partes. Cada acción que realiza un usuario en Internet se registra, lo que significa que vas a tener una gran cantidad de datos disponibles. Por eso hay que saber qué es lo que se necesita, dónde encontrarlo y qué hacer con ello, para no entrar en parálisis por análisis, como ya hemos hablado en otros episodios. Todos estos datos te van a ayudar a comprender tanto el cuándo, el dónde, el cómo o incluso el por qué tus usuarios reaccionan a tus campañas de marketing online o a tus objetivos de marketing online. Esto también significa que tienes la responsabilidad, ahora sí, de tomar todas tus decisiones basadas en datos. Ya no valen suposiciones y ya no vale el yo-creísmo, porque no son suficientes. Ahora es necesario respaldar cada decisión con hechos sólidos y resultados claros, es decir, probar y medir siempre. Aquí, ahora mismo, estarás pensando, vale Ángel, yo no soy una persona de números. No te preocupes, porque no hace falta tampoco ser una persona de números. Aquí no vas a tener que sumar, ni multiplicar, ni hacer estadística. Para eso ya están las herramientas, ya está el software de analítica que va a hacer todos los cálculos. Porque al final trabajar en analítica web tiene muy poco de cálculo, porque toda la parte tecnológica se va a encargar de ello, todo el software se va a encargar de hacer los cálculos, pero sí que va a tener mucho de coco, de analizar, de experimentar, de probar y de cuestionar todo dato que veas, o sea, de sacarle el porqué, de preguntarte el porqué de las cosas. Así que solo vas a necesitar una mente curiosa, preguntona y una comprensión de los principios y herramientas clave de la analítica web. Así que ahora vamos a ver algunos de los conceptos clave que debes tener en cuenta en analítica web. Si hablamos de analítica web, estamos hablando de seguimiento, de rendimiento de objetivos y de tendencias. El análisis de los datos está relacionado con la supervisión del comportamiento de tus usuarios en tu site y del rendimiento que tienen tus campañas de marketing a lo largo del tiempo. Y esta última parte es vital, ya que tiene muy poco valor mirar un dato en concreto en un único punto temporal. Debes ver la tendencia y los cambios durante un periodo determinado para poder saber si el dato es bueno o el dato es malo, porque puedes ver un número de visitas o de usuarios puntual en un momento determinado que si no lo pones en relación con lo que pasó el mes pasado o el año pasado, no podrás ver si la tendencia es positiva o es negativa. Otro concepto clave de la analítica web es el Big Data.
El Big Data es el término que se está utilizando y está muy de moda para describir esos conjuntos de datos masivos. Estos datos son tan grandes y tan difíciles de manejar que requieren software y hardware especializado y grandes servidores para moverlo y procesarlo todo. Y empresas como Google, Facebook o YouTube ya generan y recopilan tanta información todos los días que tienen datacenters enteros llenos de discos duros para almacenar todos los datos que generamos sus usuarios. Simplemente del Big Data debes comprender que existe, cómo funciona y que pienses que los datos en esta magnitud proporcionan un nuevo universo de datos y un nuevo universo de tendencias. ¿Para qué nos sirve el Big Data? Para medir tendencias y conocer cifras absolutas. Cuantos más datos tengamos, más importante será observar cómo cambian las cosas en el tiempo, cómo se interrelacionan los datos entre sí. Hay que focalizarse en patrones de comportamiento. Con tantos datos, quizá los árboles o el árbol no nos deje ver todo el bosque. Entonces, teniendo datos suficientes, los patrones a lo largo del tiempo se van a ir manifestando, se van a ir haciendo más evidentes. Por lo tanto, hay que considerar tanto periodos semanales como mensuales o incluso anuales y hacer las comparaciones que necesitemos. Y por último, dentro de Big Data debemos buscar lo que no cuadra, esa anomalía o aquel dato que nos chirría en nuestra cabeza. Si el patrón que esperas, que has detectado en anteriores ocasiones, de repente cambia, hay que buscar el por qué se ha producido eso. Por eso te decía que necesitas una mente curiosa, porque necesitas preguntarte muchas veces el porqué de las cosas. Y lógicamente, cuando encontramos esa anomalía o ese patrón que no se cumple, utilizar esa información para tomar decisiones en el futuro. Si no, la analítica no vale de nada. O sea, analizar datos por analizar datos no vale para nada. Se analizan los datos para poder tomar decisiones respaldadas en los propios datos. Otro concepto clave de la analítica web es el data mining. El data mining, o la minería de datos, es ese proceso de encontrar patrones que están ocultos en grandes bases de datos. ¿Vale? Estamos hablando de una analítica web quizá de gran escala que hacen las grandes empresas, como hemos dicho, de Google, Facebook, Amazon, etc. En lugar de tener, pues eso, una cabeza pensante, un analista humano para procesar la información, al final la cabeza de uno da para lo que da. Es un programa informático o una inteligencia artificial el que filtra los datos y los compara con patrones ya conocidos, y además el propio algoritmo o el propio sistema de inteligencia artificial va aprendiendo por sí mismo. Lo que en muchas ocasiones este proceso va a revelar resultados sorprendentes o incluso inesperados, lo que nos va a permitir romper ya suposiciones preconcebidas. Otra consideración que debes tener en cuenta es que los datos se pueden encontrar y recopilar de una gran cantidad de fuentes. No es necesario que te limites simplemente al análisis de datos de tu sitio web. Que eso está muy bien, porque ya está. Si ya analizas los datos de tu sitio web, ya estás haciendo mucho más que la inmensa mayoría de la gente que ni siquiera, sí, tiene Analytics, pero ni siquiera lo mira. Entonces, para extraer una idea completa del comportamiento de tus usuarios, aparte de la que es la analítica web pura, los datos que te puede dar, por ejemplo, Google Analytics, debes mirar otras fuentes de información para evitar ese sesgo que puedas tener a través solamente de los datos de Analytics. Entonces, ¿dónde puedes encontrar más datos o dónde puedes encontrar datos en los que mirar? Pues, por ejemplo, a través de distintas fuentes como son los datos online. Aparte de tu sitio web, que está muy bien, ver su Google Analytics, debes ver otros sitios web en los que tus usuarios interactúan contigo, como por ejemplo las redes sociales, el correo electrónico, foros, etc. La mayoría de estos sitios van a tener sus propias herramientas de estadística, de recopilación de datos, por ejemplo las estadísticas de Facebook o los registros de envío de tu herramienta de email marketing. Por otra parte, aparte de los datos online, vamos a tener bases de datos. Así que investiga o busca cualquier base de datos que almacene información relevante de tus usuarios, de tus clientes, como pueden ser tu base de datos de contacto, la información que te proporciona tu sistema de CRM, como hablábamos el otro día, o los datos que arroja tu programa de afiliados o tu plataforma de afiliados. Estas fuentes pueden complementar a menudo datos anónimos que tenemos en la herramienta de analítica, y a través de ese complemento entre una base de datos y otra podemos encontrar porqués que a lo mejor no éramos capaces de explicar solamente viendo los datos en Analytics. Aparte de datos online, bases de datos, también tenemos los datos del propio software. Algunos tipos de software también pueden recopilar datos. Por ejemplo, algunos navegadores web recopilan información sobre los hábitos de tus usuarios, los bloqueos, los problemas, etc. Si vas a hacer un software, como por ejemplo un plugin de WordPress, puedes considerar añadir esta función de recopilar datos de forma anónima, siempre avisando a los usuarios, y así ir capturando esa información que a ti te va a ayudar a mejorar tu producto, tu servicio, tu proyecto. También tenemos los datos de las propias tiendas de aplicaciones. Si en vez de un proyecto online a través de una web estás pensando en hacer una aplicación,
para móviles, para smartphone, la estadística y los datos que arrojan los propios marketplaces, tanto de Google como de Apple, te pueden proporcionar datos muy útiles para complementar tu investigación o para complementar tu proyecto. Y por último, dentro de este mundo de datos tendríamos los datos offline. No debes olvidar que toda la información que se genera fuera de tu propia web, como los registros de tus puntos de venta, los registros de tu servicio de atención al cliente, las encuestas de satisfacción que hagas a tus clientes, o algo tan simple como el tráfico peatonal que pasa por delante de tus tiendas. Esos son datos offline que deberías tener en cuenta y también cruzarlos con todos tus datos online para buscar esos porqués, para buscar el porqué de las cosas. Por último, la clave del éxito para cualquier sitio web o campaña online que vayas a hacer es diseñarlos con un objetivo específico, único y claramente definidos. Los objetivos se utilizan para medir el éxito de tu sitio web o de tu campaña y son vitales para mantener el enfoque en tus acciones online. El objetivo para tu sitio web o tu campaña online debe estar alineado con los resultados estratégicos de tu proyecto. Es decir, el objetivo debe responder a la pregunta ¿qué quiero lograr con esta campaña de marketing? Y por ejemplo, un objetivo podría ser aumentar las ventas de un producto, aumentar el conocimiento de tu marca o aumentar simplemente el tráfico a tu sitio web. En la analítica web, un objetivo para tu sitio web o campaña se refiere a la acción que realiza un usuario en tu sitio web o un tipo de comportamiento determinado. Esta acción podría ser una compra, suscribirse a tu newsletter, ver un cierto número de páginas en una misma visita, o lo que también podría ser sería una conversión, que sería ese objetivo completado. Por tanto, las conversiones se derivan de los objetivos y siempre responden a la pregunta ¿qué necesito que hagan los usuarios para alcanzar mi objetivo? También los indicadores de rendimiento o KPIs, que habrás visto en multitud de ocasiones, son indicadores o palancas que se utilizan para saber si se están cumpliendo los objetivos. Hay muchas métricas a analizar dentro de la analítica web, por lo tanto, determinar cuáles son los más importantes para tu proyecto te va a ayudar a enfocarte en lo que realmente importa para tu proyecto. Los KPIs se relacionan estrechamente con tus objetivos y responden siempre a la pregunta ¿qué datos necesito ver para saber si los objetivos se están cumpliendo? Por ejemplo, si tu objetivo es aumentar el tráfico de tu sitio web, puedes ver el número de visitantes del sitio, el porcentaje de nuevos visitantes y cuánto tiempo permanecen los usuarios en tu web. Estos 3 datos serían tus KPIs para tu proyecto, pero a lo mejor no son los KPIs para otro proyecto de otra persona, porque tiene otras necesidades distintas. Entonces, los objetivos son los valores reales que un KPI debe cumplir para que la campaña sea exitosa. Si uno de tus KPIs es, por ejemplo, suscriptores a la newsletter, entonces tu objetivo podría ser 100 suscriptores cada mes. Si un mes, por lo que sea, te quedas corto y solamente llegas a 70, esto revela rápidamente que debes buscar una solución o tomar una acción determinada para mejorar. Eso sería tu KPI. Aunque tu sitio web tiene un objetivo final, que ya hemos visto cómo determinarlo, el proceso para alcanzar ese objetivo se puede dividir a su vez en sucesivos pasos. Estos pasos intermedios se llaman eventos o microconversiones. El análisis de cada uno de estos pasos en todo el proceso se denomina el análisis del embudo o el análisis de ruta y es fundamental para comprender dónde se pueden encontrar los distintos problemas en el proceso de conversión de tu proyecto. Así que una vez que has establecido tus objetivos, tus metas y tus KPIs, necesitas rastrear los datos que te ayudarán a analizar cómo se están desempeñando y que además te indicarán cómo puedes optimizar tu sitio web o campaña online. Como ves, la analítica web te brinda un mundo de posibilidades a la hora de poder determinar decisiones sobre tu proyecto. Tan solo debes saber dónde buscar y qué hacer con la información que encuentras. En este episodio hemos hecho una aproximación muy ligera a lo que es la analítica web, en la que hemos visto solamente las bases sobre las que se asienta. Pero ahora mismo lo que te animo es que si no tienes, por ejemplo, Google Analytics instalado en tu sitio web, es que empieces a medir las acciones desde ya en tu sitio web y que te registres en Analytics y que instales Analytics en tu propio sitio web. Si no sabes cómo, te dejo un pequeño tutorial en las notas del programa. En fin, espero que después de este episodio ahora ya sepas a qué nos referimos cuando hablamos de analítica web, cuáles son los principales puntos que debes considerar al trabajar con ella y cómo pueden ayudarte a mejorar día a día en tu proyecto online. De todos modos, si tienes cualquier duda, ya sabes, escríbeme a través del formulario que encontrarás en mi página martin.click/contactar.
Como siempre, muchas gracias por acompañarme, por tu valoración de 5 estrellas en iTunes y por tu me gusta y comentario en iVoox, que si lo dejas me ayudarán a seguir subiendo los rankings. Pero sobre todo, gracias por estar al otro lado. Sin más, nos escuchamos mañana viernes para terminar la semana con un nuevo clic de marketing online. Hasta entonces, feliz jueves.